Doctora Tesis Cecilia Vergara Maura, cirujano general. El día de hoy me ha tocado hablarles sobre los procedimientos no quirúrgicos y algunos procedimientos quirúrgicos. Estos procedimientos los vamos a ver mañana en la práctica de técnica operatoria. Vamos a empezar con las sondas. ¿Qué son las sondas? Las sondas vienen a ser tubos que pueden ser de material de silicona, de látex o de cloruro de polivinilo. Las sondas nos sirven ¿para qué? Para poder eliminar sustancias de nuestro organismo o también para poder introducir sustancias. También nos puede servir, por ejemplo, en operaciones complicadas, cortamos un pedazo de la sonda Nelaton y podemos dejar como un dren tubular como testigo para ver cómo salió o cómo va la secreción a nivel de esa herida operatoria. Las sondas, el material de preferencia es la silicona. ¿Por qué? Porque tiene un menor tiempo de incrustación. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias pueden penetrar pero en menor grado. En cambio, las sondas de cloruro de polivinilo de incrustación es mucho mayor. Estas sondas de cloruro de polivinilo son las sondas Nelaton. Y las otras son las de látex, que tienen una incrustación media. Las sondas están expresadas en unidades French. ¿Qué significa eso? Es una unidad francesa. Una unidad French es igual a 0.33 milímetros. Si por ejemplo la sonda es de 18 French, multiplicamos 18 por 0.33 y eso nos va a salir el calibre o el diámetro de la sonda, que sale 6 milímetros. Acá tenemos las sondas Nelaton, la sonda Foley, la sonda de Levin, la sonda nasoyeyunal y las sondas para gastrostomía. Vamos a empezar con el sondaje vesical. ¿Qué es el sondaje vesical? Es un procedimiento que se realiza para poder extraer orina de la vejiga. Esta puede ser de forma temporal, permanente o intermitente. Acá tenemos la sonda Nelaton. Esta sonda mide más o menos 35 a 40 centímetros. Tiene un orificio o dos orificios en la punta, pero es una punta ciega. La sonda es de cloruro de polivinilo, es una sonda un poco rígida. ¿Y para qué la usamos? Para drenaje intermitente. Esta sonda no la podemos dejar en el paciente. ¿Por qué? Porque número uno, no se puede formar el globo. Tampoco puede permanecer muchas horas. Uno evacúa la orina y saca la sonda. Acá tenemos otro tipo de sondas, la sonda Foley, que puede ser de silicona o puede ser de látex. Estas sondas tienen 2 vías y las de acá abajo tienen 3 vías. Por acá ingresa el tubo para la bolsa colectora y por acá hacemos el globo, como se ve acá en esta otra foto. La de 3 vías la usamos ¿para qué? Para pacientes que tienen problema de próstata, que con frecuencia hacen hematurias. Por acá va la bolsa colectora, acá hacemos el globo y por acá hacemos el lavado vesical para evitar los coágulos. Las sondas, el número de sondas, por ejemplo, para las mujeres es 14 a 16 y en los varones 16 a 18. Mientras más amplio en varones es mucho mejor. ¿En qué caso colocamos una sonda? Pacientes politraumatizados que lleguen a emergencia para medir volumen urinario. Paciente que llegue a emergencia con globo vesical. Si por ejemplo es un paciente prostático, es preferible colocarle una sonda Foley de 3 vías. Si es difícil colocarle la sonda a estos pacientes, es mejor llamar al urólogo. Si es un paciente que por primera vez hace un globo vesical, le colocamos una sonda Nelaton
Evacuamos la orina y sacamos la sonda. Para pacientes que tienen alteración en el estado de conciencia, pacientes con vejiga neurógena, es decir, aquellos pacientes parapléjicos, pacientes que constantemente ellos se van a retirar la orina, se van a sondear en forma intermitente cada 8 horas, ya que ellos no tienen ningún tipo de sensibilidad. También para administrar terapias endovesicales cuando hay una lesión a nivel de la vejiga, en pacientes que van a entrar a sala de operaciones y en el caso de cirugías prolongadas, para tomar una muestra de orina, pacientes con fístulas vesicales y rotura vesical extraperitoneal, pacientes con hematuria, pacientes con úlcera de presión, ancianos o pacientes jóvenes postrados, que a veces tienen las llamadas escaras. Como no cicatrizan en forma rápida, es preferible colocarle una sonda vesical al paciente. Y en los gran quemados, ¿en qué casos no colocaríamos la sonda vesical? Pacientes con una infección de la próstata, una prostatitis aguda, pacientes con incontinencia urinaria, porque la orina va a rebasar por todos lados, pacientes con traumatismos uretrales doble vía, los que tienen estenosis o rigidez uretral, o tienen sospecha de rotura uretral traumática, los que tienen también alergia conocida a los anestésicos o al látex. Antes de colocar una sonda, hay que tener el material: la sonda Foley, la jeringa, el esparadrapo, la silocaína, la bolsa colectora, el jabón, los guantes estériles, las gasas y los guantes simples. Y hay que explicarle al paciente el procedimiento que le vamos a hacer. Señor, señora, le voy a colocar una sonda de esta manera y usted va a colaborar. Y tener también el consentimiento informado. Si se trata de un varón, el paciente debe estar echado. Hacemos un lavado clínico, nos colocamos los guantes, cogemos el pene en 90 grados y hacemos una limpieza del meato, del surco vagano prepucial. Después que terminamos, colocamos una gasa alrededor del pene, nos cambiamos los guantes, nos colocamos guantes estériles, cogemos el pene y metemos la silocaína a través del tubo, o si no en una jeringa. Se debe de introducir buena cantidad de silocaína. Después cogemos la sonda, la enrollamos en la mano y la introducimos. El pene tiene que estar en 90 grados. Debe de ingresar más o menos 20 centímetros o más de la sonda. Cuando sentimos un stop, bajamos el pene a 45 grados y seguimos introduciendo la sonda. Cuando verificamos que ya ingresó la sonda, tenemos que hacer el globo vesical. Después fijamos la sonda en el muslo del paciente. Y de ahí a la bolsa colectora. En el caso de una mujer, la paciente tiene que estar en posición de tiene que estar echada con las piernas abiertas y los pies juntos. Hacemos un lavado clínico, un lavado de manos, nos colocamos los guantes, abrimos los labios y hacemos una limpieza de arriba hacia abajo. Después nos cambiamos de guantes y introducimos la sonda previa colocación de un anestésico. La sonda debe ingresar más o menos 6 a 8 centímetros, hasta 10 centímetros, no más. ¿Por qué? Porque la uretra de la mujer es más pequeña que la uretra del hombre. Y después fijamos la sonda al muslo y colocamos su bolsa para que ahí vaya la orina. Así debe de quedar, porque a veces uno se puede equivocar o no ve bien.
y la mete en la uretra, en la vagina. La sonda debe permanecer de 7 a 10 días. Si se trata de una sonda siliconada, puede permanecer un poco más de tiempo, hasta un mes. Pasamos ahora a la sonda nasogástrica. Tenemos acá la conocida sonda de Levin. La sonda de Levin fue descubierta por un médico norteamericano, Abraham Lois Levin, en el año de 1800. Es una sonda que mide más o menos 115 centímetros de largo, tiene una punta ciega y 4 orificios al costado. Esta sonda tiene 4 marcas. La primera está a los 37 centímetros de la punta, la segunda a los 54, la tercera a los 67 y la última a los 68. ¿Por qué? Porque se sabe que de la arcada dentaria al cardias en la mujer hay 37 centímetros y en el varón hay 40 centímetros. A veces uno se olvida de hacer la medición, mete la sonda, pero si ya pasa la primera marca, ya debe estar seguro que está en el estómago. ¿En qué caso la colocamos? Para nutrición enteral. Pacientes que no pueden alimentarse por sí mismos, pacientes que tienen Alzheimer, pacientes que tienen Parkinson, pacientes con una desnutrición severa, los que están en cuidados intensivos en coma, etc. También lo usamos para descomprimir el estómago, pacientes que van ingresados a las operaciones y pacientes que llegan a emergencia con cuadros de obstrucción intestinal. Vienen distendidos, con náuseas, con vómitos. Tomamos una radiografía de abdomen simple y vemos niveles hidroaéreos. En ese caso se le coloca una sonda nasogástrica y se le hidrata. Y esa sonda va a drenar a gravedad. En algunos casos el cuadro puede remitir, pero en otros ya la situación se complica. Y también para hacer lavado gástrico. Pacientes que ingresan a emergencia porque han tomado pastillas, ahí es indicado colocarle la sonda y hacerle un lavado gástrico. O pacientes con hemorragia digestiva aguda. ¿En qué casos yo no le puedo colocar sonda nasogástrica? Es de acuerdo a la indicación. Por ejemplo, en caso de nutrición enteral, aquellos pacientes que vomitan demasiado, aquellos que tienen una hemorragia gastrointestinal aguda, los que tienen ilio o pseudoobstrucción intestinal grave y los que tienen desproteinización visceral grave. Y si yo quiero hacer un lavado gástrico y el paciente tiene una perforación esofágica, no le puedo colocar la sonda. Y tampoco los que tienen trastornos severos de la coagulación. Tampoco los que tienen una obstrucción nasofaringea o esofágica, y menos cuando han ingerido ácidos o álcalis o derivados del petróleo o otras sustancias cáusticas. Y tampoco en los que tienen traumatismo facial, maxilofacial severo. De la misma manera, explicar al paciente, tener su consentimiento informado y tener todo el material al costado. Las gasas, un vaso con un sorbete y con agua, estetoscopio, guantes, la jeringa, la silocaína, la sonda de Levin, espadadrapo y la tijera. ¿Cómo le coloco la sonda? El paciente tiene que estar en posición de Fowler o semi-Fowler, sentado o semi-sentado. Después de hacer mi lavado clínico, me coloco los guantes estériles y hago la medición. Puede ser del apéndice sifoides al lóbulo de la oreja y de ahí a la punta de la nariz, o de la punta de la nariz, lóbulo de la oreja, del apéndice sifoides. Tengo que revisar las fosas nasales y preguntarle al paciente si tiene algún problema, si tiene desviación de tabique, si tiene pólipos nasales o si tiene sangrado frecuente. Embadurno mi sonda con algún lubricante, hago una leve hiperextensión de la cabeza del paciente y empiezo a pasar la sonda. En el momento en que el paciente tiene náuseas, bajo la cabeza del paciente,
¿Para qué? Para que la glotis se cierre y deje libre la vía digestiva. Y le doy un poco de agua y le digo, pase el agua. Y en ese momento que él empieza a pasar al agua, le paso la sonda. Una vez que ya llego a mi marca, así va a quedar la sonda colocada, ¿no? ¿Cómo voy a comprobar? Hay 4 maneras. La primera es aspirando la sonda. Si sale jugo gástrico, estamos en el estómago. Si sale jugo amarillento, jugo intestinal, tengo que sacar un poco la sonda. La otra manera es colocar un poco de líquido y comprobar que la columna del líquido baje. La otra manera, me coloco el estetoscopio, lo pongo en el epigastrio y le meto a través de la sonda un poco de aire y se va a sentir que el aire ingresa. Y la otra es, coloco la parte distal de la sonda en un vaso con agua. Si no burbujea, es que está en el estómago. Una vez que he comprobado, ya tengo que fijar mi sonda de esta manera. Y va a quedar así. La sonda se debe colocar cada 14 días, si son pacientes que van a continuar con la sonda. Primero por una fosa nasal y después por la otra fosa nasal. Y si es para alimentación, le pongo alguna ampolleta en la punta, y si es para drenaje, la coloco en un frasco. Este es otro tipo de sonda, también de cloruro de polivinilo. Es una sonda nasoyeyunal. Mide más o menos 115 centímetros y tiene 2 marcas, a los 40 y a los 60 centímetros. Es una sonda especial que va hasta el yeyuno. En la punta se dice que tiene tungsteno, ¿no? La sonda nasoyunal, ¿para qué la colocamos? Pacientes que tienen algún problema en el estómago, que tienen un vaciamiento gástrico muy lento, pacientes que tienen fístulas de gasto bajo, pacientes que tienen pancreatitis, etcétera, ¿no? Se usa pero muy poco. Esta es otra sonda, la sonda de gastrostomía. Es una sonda especial que también tiene un balón que queda dentro del estómago. Este es un soporte externo que queda a nivel de la piel. Esta sonda se puede colocar cuando el paciente ya ha tenido la sonda nasogástrica y empieza a bajar mucho de peso, porque el alimento entra por un calibre muy pequeño. Entonces la familia prefiere que ingrese mayor cantidad de alimento. Y este tipo de sonda se puede colocar por vía endoscópica, se hace una endoscopía, y por vía percutánea se ingresa la sonda y se jala con el endoscopio. También se puede colocar en una cirugía, se coloca un poco de anestesia en la piel, se llega hasta el estómago, se mete la sonda, se hace una jareta y ya queda colocada la sonda, ¿no? Se debe de cambiar cada 4 a cada 5 meses. Así va a quedar a nivel de la piel y el globo queda dentro. Cada vez que uno usa una sonda debe de pasarle el líquido antes de pasar el alimento y después de pasar el alimento para poder limpiarla. Así va a quedar. Siempre tiene que protegerse la piel porque si sale el ácido va a dañar la piel. Si eso pasa, y hay que hacer siempre su aseo diario y colocarle alguna crema que tenga óxido de zinc. Ahora pasamos a la punción lumbar. La punción lumbar nos permite obtener líquido cefalorraquídeo. ¿Para qué? Para hacer diagnóstico de diferentes enfermedades neurológicas que pueden ser infecciosas: meningitis, encefalitis, sífilis, tuberculosis, síndrome de Guillain-Barré, neoplasias, metástasis, etc. Para dar tratamiento también con productos oncológicos. También para administrar sustancias de contraste, en el caso quiera tomar una radiografía, una mirografía, o en el caso que quiera tomar una tomografía, y para anestesia regional. ¿En qué casos no haría una punción lumbar? Pacientes con compresión medular, pacientes con hipertensión endocraniana, pacientes que tienen shock severo, que están anticoagulados, o pacientes que tienen una sepsis local. ¿Y cuáles vienen a ser las complicaciones?
La más frecuente es la cefalea, de un 6 a 10%. La cefalea se presenta y el paciente tiene mareos, entonces debe quedar echado por lo menos unas 12 horas en observación y se debe de colocar corticosteroides. Y después tiene que salir también con corticosteroides vía oral, por lo menos unos 7 días. Un fin de semana. Estas son las agujas que se utilizan. Tienen un mandril y tienen un bisel. El número de agujas, número 20, 22, es el que se usa, ¿no? 20, 22. La posición puede ser de cúbito lateral, con las piernas dirigidas hacia el abdomen y la cabeza hacia el tórax, en posición fetal, para que se expandan bien los arcos, las apófisis espinosas, o también sentado, con la cabeza agacha y los brazos hacia adelante. ¿Cuál es el reparo anatómico? Son las crestas ilíacas que se encuentran a nivel de L4. La punción lumbar se hace entre L3 y L4 o entre L4 y L5. Y sabemos que a nivel de L2 termina la médula y también está en el reborde costal. Se hace un lavado clínico, se colocan los guantes y hace una buena limpieza en forma centrífuga de dentro hacia afuera, marca su reparo e ingresa la aguja de más o menos unos 10 a 15 grados, dirigidos hacia la cabeza, ¿no? ¿Qué estructuras va a atravesar? Atraviesa la piel, tejido cerebral subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso, el ligamento amarillo, y después se siente como si uno rompiera una cáscara de huevo y atraviesa la dura madre y llega al espacio subaranoideo. Y ahí se toma la muestra, ¿no? Una vez que se toma la muestra, se coloca un parche y el paciente debe de reposar. Otro procedimiento que se usa, pero no con tanta frecuencia, es la paracentesis abdominal. Es un procedimiento que se introduce una aguja a nivel de los flancos para poder drenar líquido que se encuentra en la cavidad. Generalmente este líquido es ascitis, pero hay que saber qué tipo de ascitis y para tener más que nada un diagnóstico. Se hace a nivel de los flancos, previa asepsia, siempre por fuera de los vasos epigástricos. Y una vez que se introduce la aguja, se aspira y después se coloca una bolsa para que drene el líquido. Indicaciones, como dije antes, para determinar el tipo de ascitis, para ver si es por cirrosis o neoplasias, y como tratamiento para evacuar el líquido. ¿En qué casos no se hace? Hematomas de la pared, pacientes anticoagulados, pacientes que tienen ilio, pacientes embarazadas y pacientes con hepato, espleno, megalia gigante. Aquí vemos cómo se está extrayendo el líquido ascítico y ahora pasamos a las vías de cateterización periférica. Como ustedes ya saben, luego de hacer una buena asepsia, colocan una ligadura para que se dilaten las venas e introducen su aguja en forma paralela para punzar la vena. Y ahí está, y después la tienen que fijar bien. Si en el caso esta punción produce una flebitis, el paciente presenta mucho dolor en la vena se inflama, es necesario colocar paños de agua tibia durante una semana más o menos. De ahí pasamos el uso del catéter venoso central. Está indicado en 4 grandes grupos. El primero, para una monitorización hemodinámica, para medir la PVC. En segundo lugar, para acceso vascular. ¿Cuándo? Cuando el paciente requiere múltiples infusiones.
y también cuando no tiene un buen acceso venoso periférico, ¿no? También para administrar sustancias vasoactivas o tóxicas, entre ellas las drogas vasoactivas como la dopamina, dobutamina, para administrar antibióticos de última generación, para una nutrición parenteral total, en el caso de una destroza al 10% que no puede pasar por una vena periférica porque la quema, y para administrar quimioterapia. Y también para procedimientos radiológicos y terapéuticos. ¿Para qué? Acceso a circulación pulmonar, circuito extracorpóreo e instalación de sonda marcapaso. Las vías de abordaje son 4. La subclavia, la yugular interna, la femoral y la basílica y cefálica. La que con más frecuencia se hace es en la subclavia y en la yugular. Y entre estos dos me parece que es la subclavia. Indicaciones ya las dije antes. Contraindicaciones. Pacientes que tienen alteración de la coagulación, pacientes que tienen una infección en el punto de punción, pacientes con trombosis del vaso elegido y los que tienen una agitación psicomotriz. Acá tenemos la punción subclavia a 1 centímetro debajo de la clavícula. Se puede hacer una buena asepsia. El paciente tiene que ser echado en posición de Trendelenburg con una almohada en los hombros y la cabeza mirando hacia el lado contrario. Se mete una aguja debajo de la clavícula a 1 centímetro de ella, dirigida hacia la horquilla esternal. Se va aspirando hasta que ya se llegue a la vena. Y la otra es la yugular interna. Es una técnica de Seldinger y se tiene que ingresar en el triángulo de Sedilot, formado por el haz external del esternocleidomastoideo y el haz clavicular del esternocleidomastoideo y la base de la clavícula. Se ingresa dirigido hacia la mamila del mismo lado. Este es el equipo. Ahí ya está colocado el catéter en la aurícula derecha. Queda así, siempre con un punto abajo, una sutura. Y después que se hace este procedimiento es muy importante tomar una placa de tórax. ¿Por qué? Porque el paciente puede haber hecho un neumotórax. Pasamos ahora a los primeros auxilios básicos, que vienen a ser los vendajes. ¿Qué es un vendaje? El vendaje lo usamos ¿para qué? Para proteger articulaciones, músculos, tendones, cápsulas ligamentosas, y lo podemos usar con unas vendas elásticas, vendas de algodón, vendas cohesivas, vendas adhesivas extensibles, vendas inextensibles y yesos. ¿Para qué? Para calmar el dolor y para inmovilizar la zona afectada. Tenemos acá diferentes tipos de vendajes. Tenemos después el cabestrillo, las férulas y los yesos. ¿Cómo se hace un vendaje? Un vendaje debe ser de la parte distal a la parte proximal. No debe estar muy ajustado. La parte de los dedos debe quedar libre. Siempre se debe de iniciar de izquierda a derecha. Y cuando uno ya lo finaliza, al comienzo, da 2 vueltas, y cuando termina también debe dar 2 vueltas. Lo puede fijar con el ganchito que vienen las vendas, también con espadadrapo o con un imperdible, o también la puede meter dentro de la misma venda. Acá tenemos diferentes tipos de vendajes. Cabestrillo. Después tenemos vendajes en 8 para las fracturas de clavícula, vendajes de mano, vendajes de miembros inferiores. Y acá tenemos diferentes tipos de vueltas, ¿no? Vuelta circular, vuelta en espiral invertida, vuelta en 8 y el turbante.
Ahora pasamos a la parte de procedimientos quirúrgicos. Estas patologías son frecuentes. Tenemos acá los lipomas. ¿Qué son los lipomas? Los lipomas son tumores benignos producidos por la proliferación de tejido celular subcutáneo. Se presentan en los adultos y en un 6% de niños. Pueden ser únicos o múltiples y serían la lipomatosis. Generalmente están en el dorso del tórax, en las extremidades, en las zonas frontales del cuerpo y en la zona occipital. Acá tenemos dos lipomas. El paciente ya va por consultorio externo. Se hace una buena asepsia, un buen lavado de manos, se colocan los campos y se infiltra silocaína al 2% y se procede a hacer ese lipoma. Acá tenemos nuestra tijera Metzenbau, que es una tijera de disección, nuestro separador Faraview, y acá la pinza Alice, que es una pinza de tracción. Y acá tenemos la muestra. Una vez que se saca la muestra, va a patología para el diagnóstico final. Acá tenemos otro caso, un paciente que tenía una tumoración a nivel de la pared abdominal gigante. Se le hizo el preoperatorio, se hizo la cirugía y se sacó esta tumoración de más o menos 2 kilos. Como queda un lecho cruento, acá se le debe de colocar al paciente un drenaje a presión negativa, tipo Hemovac o Hemosuc. Y cuando ese drenaje drene, la secreción debe de bajar hasta 50 para poder sacarlo. Ahora pasamos a los quistes sebáceos. Los quistes sebáceos también son del tipo benigno, crecen lentamente y contienen un material sebáceo de origen folicular. Son frecuentes, se localizan en el cuero cabelludo, en la cara, en la espalda, en los brazos. No dan problemas, pero cuando estos se infectan, sí que molestan. ¿Por qué se producen? Porque la glándula sebácea se obstruye y el sebo, en lugar de salir hacia afuera, se queda dentro y se comienza a hinchar como acá. También se tiene que ir a cirugía, pero este quiste debe ser sacado con una bolsa, con la bolsa que lo cubre, porque si uno saca solo el contenido, el paciente va a volver a regresar después de pocas semanas con el quiste en el mismo sitio. Y acá le he puesto este tema, que son las úlceras de presión, llamados también las escaras, que se presentan en pacientes postrados. De repente en sus casas ustedes tienen abuelitos o algún familiar postrado, entonces es necesario que ustedes sepan que estos pacientes, para que no se presenten las úlceras de presión, tienen que movilizarlos cada 2 horas, en la mañana, en la tarde, en la noche y en la madrugada. El estadio 1 es cuando hay eritema de la piel y la piel está intacta. El 2, cuando ya se pierde la piel, que está limitada a la epidermis o la dermis. El estadio 3, cuando hay necrosis, se compromete el celular subcutáneo, se compromete la aponeurosis, pero no la atraviesa. Y en el estadio 4, ya el compromiso es mayor, muscular y óseo. Acá tenemos el estadio 1, solo la piel roja. El estadio 2, que ya perdió la piel, el estadio 3, y el cuarto, que es mucho más profundo. Y el tratamiento, siempre las curaciones con suero fisiológico. Podemos usar parches Duoderm en el estadio 1. En el 2 podemos usar los geles. En el estadio 3 podemos ya usar cremas que tengan plata o alginatos. Y en el estadio 4 se hacen escarectomías, curamos con agua y jabón, colocamos plata al 1% y se le da al paciente antibiótico vía oral. Ahora les voy a pasar 2 videos, son cortos. Ya. Acá la alumna, la enfermera se está haciendo el lavado de manos clínico.
Se hace el secado de manos. La colocación de la sonda, bueno, he estado buscando videos, pero salen los videos con los maniquíes, no hay videos con pacientes, sobre todo en el caso de sondas vesicales. Le están colocando a una paciente de sexo femenino, a un maniquí femenino. Se colocan los guantes. Ya he hecho el lavado ya. Coloca los campos estériles. Y va a probar si es que funciona o no el globo vesical de la sonda. Ahí están viendo, este globo siempre queda dentro de la vejiga. Después se coloca un poco de silocaína, embadurna la sonda con silocaína. Y le introduce hasta 8 centímetros, 6 a 8 centímetros. Cuando sale orina, acá va a tomar una muestra para un urocultivo. Rotula el tubo de prueba. El tubo siempre tiene que ser estéril. Y después va a hacer el globo vesical. Aquí va a colocar la sonda, perdón, la bolsa colectora. Y fija su sonda en el muslo del paciente, del maniquí. Va a hacer la medición de la orina, va a medir la diuresis en el horario de 8 horas, ¿no? Descarta sus guantes y se hace el lavado de manos. Mide la diuresis y se hace el lavado de manos. Bueno, está de costado, no lo he podido voltear. Este paciente era una paciente que tenía síndrome de Alzheimer. La enfermera le está sacando la sonda. Como esta paciente siempre se le coloca la sonda, ya la enfermera sabe la medida, ya ni siquiera ya le mide, le introduce, la paciente está semisentada, introduce la sonda nasogástrica. Aspira, como no sale jugo gástrico, cierra la sonda, la dobla y va a pasar un poco de agua estéril o agua
hervida tibia, y la columna de agua va a empezar a bajar. Entonces, ¿qué significa? Que la sonda está en estómago. Después la dobla y la va a fijar. Primero coloca un espadadrapo en la nariz y después coge otro pedazo y lo corta así a manera de pantalón. Vean eso porque mañana lo van a hacer ustedes. Enrolla la sonda con una de las patitas del espadadrapo y hace lo mismo con la otra. Lo pega en la nariz y después coloca otro espadadrapo encima. Y lo deja por 14 días. Al cabo de esos días regresa para ponerle la sonda en la otra fosa nasal. Antes que se vayan, tengo que pasar lista.